Minutos de las 8 de la mañana. Te cuento, Rizo, que Gabriel Solano, el presidente del Partido Obrero, denunció por usura a Marcos Galperín. Esta denuncia apunta a todo el directorio de Mercado Libre por una tasa que llega a 1.375 anual, mientras la empresa está recibiendo subsidios estatales. De esto queríamos hablar porque venimos también conversando hace bastante tiempo del tema de la mora, y hoy hacíamos un resumen de la información y de lo que estuvo pasando el fin de semana, de las declaraciones del presidente Javier Milei y quizás un poco de la burla ante, la mora de muchísimos argentinos que hoy no están pudiendo pagar aquellas deudas contraídas. Estamos en comunicación con Gabriel Solano. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela Carrizo y Clara, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos en principio. Queríamos saber un poco más respecto de esta denuncia. Bueno, mire, es muy simple. Creo que hoy el pueblo argentino está sufriendo una situación social gravísima, que tiene varias manifestaciones y que finalmente componen un todo, que es una situación social, insisto, muy precaria. Uno de los hechos más graves y hasta cierto punto novedosos tiene que ver con esta mora tan grande que estamos viendo últimamente, que, para que usted vea la dimensión, en los últimos 18 meses se quintuplicó y alcanza hoy casi a las 6 millones de personas, ¿no? Estamos hablando de un universo gigantesco de la sociedad, porque 6 millones de personas, hay que sumarle, estos son personas adultas, ¿no? Después esto también condiciona la vida de sus familias. Y son personas que están endeudados, no como dijo el presidente el otro día, que le faltó respeto diciendo que se habían comprado televisores muy caros, entonces que ahora de alguna manera no están pagando sus deudas, sino que tiene que ver con una mora de un endeudamiento para lo básico, en muchos casos para ir al supermercado, para pagar los servicios, para poder comprar un remedio, e incluso uno cuando analiza los montos, en muchos casos son montos bajos, está claro que es para el gasto cotidiano, que tiene que ver con que no se llega a fin de mes con los salarios existentes. Y por un lado el gobierno lo promovió todo esto con una baja salarial consciente. El otro día el gobierno se jactaba de que había bajado los salarios públicos, es un universo también de millones de personas, y cuando bajó los salarios y por tanto obligó a la gente a endeudarse para llegar a fin de mes, luego subió la tasa de interés a niveles realmente exorbitantes, y eso lo hicieron tanto los bancos como las billeteras virtuales, que incluso lo hacen más todavía, ¿no? En el caso de Marcos Galperín, de Mercado Pago, que es la más conocida, como ustedes bien decían en la presentación, lleva hasta los 1.375%, ¿no? Uh-huh. O sea, niveles claramente de usura, que son impagables para cualquier trabajador. Es decir, Gabriel, que de estas 6 millones de personas, ¿cuántas son las que están dentro de Mercado Pago? ¿Tienen ese dato? Exacto, tan preciso no lo tenemos, pero debe ser aproximadamente 2/3 con el sistema financiero y 1/3 con las billeteras virtuales. Y en las billeteras virtuales la más importante es Mercado Pago. Uh-huh. Y lo que sabemos también es que porcentualmente de la gente que tiene deudas con el sistema financiero y que tiene deudas con las billeteras virtuales, es más alto porcentualmente la morosidad con las billeteras virtuales. Esto Claro. tiene dos causas. La primera es que en general quien va a las billeteras virtuales es el sector con menos poder adquisitivo, ¿no?, de la población. Y además son tan altos los intereses que es muy difícil poder enfrentar luego el pago de los intereses. Porque estamos hablando de cifras que son, insisto, ridículas. Pensemos que la inflación está en 32%. ¿Cómo se puede con una tasa de interés de 700, 800 o 3.300? El costo de fondeo en Mercado Pago es bajísimo, porque paga 18% para quien pone plata en la cuenta. Y después cuando vos pones plata en la cuenta te paga el 18%. Cuando después vos le pedís prestado te presta el 700, 800 o el 1.300. Entonces la diferencia es realmente enorme. Entonces hablamos de millones de personas endeudadas que, insisto, en muchos casos es muy difícil que puedan cumplir sus compromisos, entendiendo que es plata que no se pidió para una inversión, sino para llegar a fin de mes,
con salarios que están en baja, con intereses que son cada vez más importantes, porque uno termina refinanciándolos, entonces ya es una bola de interés sobre interés. Gabriel, ¿qué tal? Buen día, Rizo te saluda. El fin de semana circuló mucho un recorte de Alejandro Fantino, alguien que no lo veo que esté en contra mucho del gobierno, pero sí criticando de una manera rara a Galperín por esto mismo. Habla de que en Brasil Galperín paga impuestos en relación a banco y acá lo quiere hacer como de fintech, que es justamente como una empresa más vinculada a la tecnología. Más allá de que es medio difícil saber cuál serán las internas de gobierno, ¿qué es lo que está pasando con Galperín en la República Argentina y cómo se piensa un país o cómo deberíamos pensar como ciudadano cuando es muy accesible y es muy fácil utilizar Galperín? Yo escucho Galperín, digo Mercado Pago, ¿no? Yo escucho por ahí a quienes están escuchando y habrá gente que dice, yo por Mercado Pago no compro porque, no sé, por cuestiones ideológicas y demás. Pero la gran mayoría de las personas utilizan todos los servicios que cada vez son más que brinda Galperín. ¿Cómo se piensa la posibilidad? ¿Es eliminando a Galperín, entiéndase en estos términos, o en realidad es pensando una estructura para que este empresario tribute como debe tributar en el país? Muchas preguntas. Sí, lo sé, pero bueno, pero tiene que ver justamente con esa inquietud. Claro. La primera sobre, por qué Fantino dijo lo que dijo, no lo puedo asegurar. Lo que sí creo que, los periodistas, incluso que son ligados al oficialismo, yo creo que también sienten las presiones sociales que existen, ¿no? Y en este caso hay una presión social, me parece muy clara, por el volumen de endeudamiento. Gabriel. Ay, se nos perdió la comunicación. Ahí está. Hola. Sí, ahí. Sí. Bueno, le decía que bueno, que nadie está al margen de una presión social, incluso periodistas como Alejandro Fantino, que tiene un vínculo afectado con el gobierno. Después, él dijo algo que es cierto. Hoy Mercado Libre, que tiene más un banco que una vendedora de mercancías, porque cuando uno compara Mercado Libre de Argentina y Mercado Libre de Brasil, te surge lo siguiente. En Argentina cobra una tasa de interés 8 veces más cara que en Brasil, y se modificó la estructura de negocios, porque en Argentina 2/3 de la recaudación se debe a Mercado Pago, ya no a Mercado Libre. ¿Por qué? Porque el negocio principal pasó a ser prestar plata, no vender cosas por la plataforma y distribuirla. Entonces es cierto que se parece más a un banco que a otra cosa, porque la tarea del banco justamente es que se deposite plata y prestarla, la tarea primaria de un banco. Y eso se ha convertido en la tarea primaria también del Mercado Libre de Argentina, cosa que en Brasil no es así. En Brasil la actividad principal sigue siendo la venta de los productos a través de sus páginas. Entonces eso es completamente cierto. Y luego para el tema de fondo, hoy el Mercado Pago opera en determinadas actividades como una especie de monopolio o un gran oligopolio. Entonces uno piensa que dice, no, la capacidad innovadora que tuvo, pero yo pienso que en Brasil, por ejemplo, también tenemos billeteras virtuales que son estatales, y eso es justamente lo que permite que Mercado Pago no cobre las tasas que cobra en Argentina. Entonces, esos procedimientos tecnológicos nuevos, tienen que pasar a manos públicas para que sea un bienestar para la población, no un lucro para una minoría. Insisto, no puede ser que se cobren los intereses que se estén cobrando a una población necesitada. Usted es el tipo más rico del país, porque hoy Galperín es el tipo más rico de Argentina, cobrando a los más pobres de Argentina tasas usurarias completamente, que nadie sabe cómo se calculan. Además, es importante esto, no tiene la menor objetividad, porque ellos dicen que existe un algoritmo compuesto por 30 variables que se modifican de acuerdo a cada persona, y nadie sabe bien, es opaco el funcionamiento, y después un endeudamiento cada vez más consciente, porque es decir, todo el tiempo hay una especie de invasión publicitaria del Mercado Pago, induciéndote a la deuda. Es decir, todo el tiempo promueve el pago en cuotas, promueve otorgar préstamos, y en un momento de gran necesidad, esto es usura. Justamente si uno va a ver el Código Penal, en el artículo 175 bis, que establece a la usura como delito, la describe
como quien tiene un beneficio desproporcionado, aprovechándose de una necesidad, ¿no? Y acá la necesidad es evidente, es la necesidad de las personas que no llegan a fin de mes, y el beneficio que es desproporcionado no cabe la menor duda. Así que eso, insisto, no tienen comparación con ningún lugar del mundo, ¿no? Claro. Estamos en comunicación con Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero, que denunció entonces por usura a Marcos Galperín. Gabriel, además, acá en una nota que estoy leyendo, dice que la empresa recibe subsidios estatales, es decir, Mercado Libre. ¿De qué subsidios estamos hablando? Mira, son subsidios que vienen de una ley, que eso hay que decirlo, no es la ley de este gobierno, viene de la época, es una ley del último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es la Ley de Economía y Conocimiento, que le ha permitido a la FinTech obtener beneficios fiscales bastante importantes. En el caso del Mercado Libre, de acuerdo al balance presentado públicamente, el último semestre, los beneficios llegaron a los 63.000 millones de pesos. Si lo anualizas, te vas a 125.000 millones de pesos. Este es el volumen de los beneficios. Además, eso tiene que ver con determinados impuestos que no se pagan, ¿no? Claro. Básicamente este tipo de subsidios son. Además, como tiene su sede comercial de la ciudad de Buenos Aires, tiene otro tipo de beneficios en la ciudad, porque está en el distrito tecnológico, con una pequeña oficina que le permite no pagar los ingresos brutos, por más que la sede comercial real la tenga en Saavedra y su principal punto de distribución en La Matanza, abrió una pequeña oficina en Parque Patricios para tener los beneficios fiscales del Distrito de Conocimiento de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que tiene subsidios de diferentes lugares, ¿no? Por último, Gabriel, consultarte si crees que esta denuncia puede llegar a algo. Mira, yo aspiro a que sí, porque yo creo que los términos de la denuncia están completamente fundados, es claro la usura que estamos teniendo, y además, aunque la justicia, ustedes se dan cuenta que yo no tengo demasiada confianza en el Poder Judicial. Por eso, claro, te consultaba. Pero existe una fuerte presión social. Y además, esta mora, yo imagino, mañana hay gente que queda en mora y Mercado Libre quiere hacer un juicio. Va a haber un litigio, los jueces se van a tener que pronunciar si esto es lícito o no es lícito. Claro. Esto inevitablemente tiene que llegar a la justicia, o llega por lo que denunciamos a Galperín, o llega porque Galperín denuncia a las personas que no le pudieron pagar. Así que esperemos... Claro, como que tarde o temprano se va a tener que tratar esta denuncia. Y sí, porque cuando vos tenés tantos millones de personas, lo que pasa es que después aparecen cosas muy... Entonces leía una cosa que es llamativa. Tarjeta Naranja, que también opera como una especie de fintech, acaba de vender su cartera de morosos. Sí. Claro. No me acuerdo exactamente los montos absolutos, pero el monto relativo al 5% de su valor. ¿Qué significa eso? Que el total de monto a cobrar de esa cartera de moroso, si fuese, digamos, 1 millón de pesos por una cifra redonda, se la vende al 5%, ¿no? Es decir, a 50.000. Por lo tanto, quien la compra tiene una expectativa de ganancia gigantesca, porque basta con que le paguen una pequeña parte, ya va a ganar muchísimo dinero. Doble, ya gana el doble de lo que pagó, si va un 10%. Si cobra el 10%, ya gana el doble, el 100%. Entonces empiezan a aparecer mecanismos de presión para cobrar que son incluso ilegales, ¿no? Donde se viola la intimidad de las personas, se llama gente de su círculo íntimo, de su círculo laboral. Todo eso está pasando de una forma de buitres que están tratando de obtener beneficios gigantescos. Bien, excelente. Te agradecemos, Gabriel, como siempre, la comunicación. No, por nada, a disposición. Chau, chau. Un saludo. Ahí pasaba Gabriel Solano, presidente del Partido Obrero, que denunció entonces por usura al directorio de Mercado Libre por una tasa que llega a 1.375% anual, mientras que la empresa también está recibiendo subsidios. Esto último que decía es re interesante. Sí. Es re interesante porque ha pasado en otros momentos, tiene que ver con... Vos tenés una deuda, ponele, vamos a tomar tarjeta naranja. Sí. Y ya pasaron 4 meses, no te cobraron, entonces te ponen en un listado y le venden la deuda a... Generalmente son estudios de abogados, generalmente, que lo que hacen empiezan
con un mail que a veces es estudio verás, no sé cuánto, entonces uno lee verás. Y ya enseguida entra. Se te tiemblan las patas. Sí. Porque además también está el fantasma del verás, qué sé yo. Y con una carta que vos la abrís y dice verás, pero no significa realmente que estés en el verás. Lo que tampoco estamos en este momento llamando a no pagar. Yo la verdad es que llamaría a no pagar, pero bueno, tampoco es la situación individual de cada uno, sabe cómo está la movida y demás. Pero te empiezan a presionar y te empiezan a hablar a vos y te tienen el teléfono. Sí, es que ahora no es solamente por mail, es también llaman, por WhatsApp. Por WhatsApp. A mí me llaman, me dieron en el laburo, en el otro laburo me dieron un teléfono y me llaman 2x3 y me preguntan por Carlito, no sé, le digo, no tengo ni idea, le digo, este es un teléfono del laburo que me dieron. Y por favor no me llames más. Porque realmente ni idea, además, como le digo, mirá, me encantaría poder pasarte, que la verdad es que si supiera no le pasaría. Tampoco te pasaría la información. Pero y me llaman, le digo, por favor, sacame. Bueno, dale, lo dejo registrado, a los 2 días te vuelven a llamar y sí. Pero bueno, sí, no, es igual como... es terrible la situación, Claro. porque es una presión total que te lleva, y es esto que decía él, ¿no? A familiares también, a conocidos. Sí, te hacen quedar como en el tuje en cuestiones de no, terrible. Sí, es terrible. Te endeudan para vendérsela a un estudio y ese estudio después ya cobrando, como decía, el 5%, ya el 10% le ganó el doble de lo que compraron las deudas. 33 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estamos acá hasta las 9. Pueden mandar su mensajito al 221-477-4314. Mañana sin clases, recordemos, perfeccionamiento docentes, por la mañana, por la tarde. Mañana martes, posible paro a La Plata. Y el miércoles, multicolor paro.